Jorge. Antes de darle la palabra a Fabián, quería hacer un comentario como introducción a la presentación de Fabián, y es que ayer me puse a buscar hace cuánto existe el fax. Y una de las cosas, ¿por qué el fax? Porque esto es un mercado, el mercado de fondos, que seguimos usando una herramienta que apareció hace unos 50 años, entre 30 y 50 años, y nosotros seguimos pegados en seguir operando con esa herramienta. Una de las cosas que mencionó Jorge, así muy por encima, fue el concepto de interoperabilidad. Y yo creo que ese es uno de los temas más importantes si uno quiere pasar a masificar realmente la industria de fondos, y no estoy hablando solo del mercado local, sino ir un poco más allá, ahora que estamos empezando a conversar sobre el concepto de pasaporte. Yo no me quisiera imaginar invertir en diferentes fondos a través del mundo, todos utilizando fax y correos electrónicos, los niveles de riesgo operativo que estaríamos manejando. Eso era para anticiparme a la presentación de Fabián, que viene de Swift, a contarnos un poquito la experiencia de Swift en este segmento de mercado. Buenos días. Primero de todo, gracias por venir, a los valientes que pudieron sobrevivir. Le agradecemos. Gracias a Armanda por invitarnos y la breve presentación. Gracias a la asociación por tenernos acá de nuevo. Estamos muy agradecidos de poder participar en este tipo de congresos. Por lo general, a mí me gusta empezar siempre, por ahí algunos de ustedes ya han visto algún discurso mío, algunos no. Siempre empiezo con ¿qué es Swift? Porque es la gran pregunta. Antes de eso, creo que la mayoría que están aquí que saben qué es Swift o usan Swift, es gracias al trabajo de mi estimado colega y amigo Hugo Solano, que ha hecho un gran trabajo, creo, acá en Colombia y en otras partes de la región, de contestar esa pregunta y ayudarlos a ustedes a entender qué es Swift. Entonces, yo también me hago la pregunta, ¿qué es Swift? Varias veces nos encontramos que Swift envía dinero. No, eso es Western Union, no somos Western Union. Tampoco somos un banco para enviar dinero. Entonces, es una diferencia importante de destacar qué es eso. Algunos dicen, ¿es un código ahí que encuentro en la chequera o ahí cuando voy a un banco, que un identificador de banco? Sí, nosotros establecimos los códigos, se puede decir que se llaman BIC, para identificar los bancos que participan dentro de la red. Y eso es más o menos qué es Swift. Primero de todo, la estructura. O sea, hablamos bastante de qué es Swift y quién es dueño de Swift. En realidad somos una cooperativa sin fines de lucro con más de 40 años de existencia. ¿Y cómo llegó a existir Swift? Es una colaboración entre varios bancos globales que, como mencionó Armanda, antes del fax había algo que se llamaba Telex. No sé si algunos de ustedes se acuerdan del Telex. Y decidieron hacer algo para eliminar el Telex o tener una red más segura, confiable, para que se puedan comunicar los bancos entre sí. O sea, más o menos el WhatsApp de la industria financiera. Y dentro de eso, como siendo cooperativas sin fines de lucro, los bancos se asociaron y dijeron que esto lo van a proveer como una utilidad al mercado para ser el proveedor global de mensajería financiera de una manera segura y confiable. Y creo que son dos cosas que, aunque fue importante hace 40 años, de las cosas que vimos ayer también, en el mundo que vivimos hoy, creo que las palabras seguridad y confiabilidad son bastante importantes. En los mundos que vivimos ahora de tecnología y los peligros que hay también, creo que es sumamente importante para toda la industria tener eso en cuenta. Entonces, aparte de eso, la comunidad que creó Swift dijo, ¿qué más pueden hacer Swift aparte de la red de mensajería? Y es apoyar en lo que es estandarización, o sea, cómo podemos usar el mismo lenguaje para comunicarnos entre todos de una manera global. Lo que vimos acá, desafortunadamente en América Latina, estamos en esa. O sea, vamos a Brasil, sí, tienen estándares, pero son los estándares de Brasil. Si vamos a Argentina, tenemos estándares en Argentina, tenemos estándares en Colombia. En realidad, cada uno tiene su estándar, no es estándar. Estamos buscando una solución realmente global
Europa ha obviamente avanzado bastante en ese camino, pero como el mundo ya es global y nos estamos integrando creo que cada vez más, es importante querer apoyar a los esfuerzos que hay en la región para llegar a ese nivel de estandarización. La otra parte es, obviamente, la mitigación o reducción de costos. Siempre es algo importante. Ayer las conversaciones que tuvieron la importancia de presupuestos, etcétera. Bueno, para ustedes también, obviamente, cuando ven que tienen que invertir una infraestructura de tecnología, lo primero que piensan es cuánto me va a costar. Y eso lo pensamos a veces erróneamente en el corto plazo y no tenemos en cuenta los daños que podemos hacer en el largo plazo a no tener este tipo de inversión. Y la otra pregunta que siempre, o sea, el otro comentario que siempre no me ha encontrado mucho en la región con Hugo es, no, Swift es caro, no lo voy a pagar. Puede ser que en algún momento, hace 40 años, puede ser que sí. Creo que en el mundo que vivimos hoy y más con los objetivos que tenemos como proveedor y apoyo a la comunidad, diría que es un mito urbano, porque hemos hecho muchos esfuerzos en varias partes para reducir costos. Justamente hoy estuvimos hablando, y todos los años, a principio de año se publica públicamente que Swift a final de año siempre hace una reducción. Nuestros objetivos es reducción de costos de mensajería. Y el plan, desde el 2010 hubo un plan de 5 años que puso nuestra gerencia en reducir costos hasta el 50%. Este año se anunció que ya llegamos al 57% y le dimos rebaja a nuestros usuarios de un 10% a principio de año. O sea que todos los años anunciamos cuál es el rebate o la rebaja que se le hace. No hay muchas empresas en el mercado que puedan decir que te puedan devolver un 10% sobre tus gastos. Es una cifra importante. Como había hablado, ¿quiénes son los usuarios de Swift? En algún momento eran bancos, pero ahora ya la comunidad financiera es más abierta. Administradores de inversiones, contrapartes centrales, depósito de valores como los que vimos ahora en la presentación de Jorge, los internacionales, custodios globales que también son bancos centrales, bolsa de valores, inclusive ahora con todos los movimientos que vemos con las bolsas de valores fusionándose con los depósitos. Corporativos, una parte nueva también incursionando, que los corporativos también están buscando nuevas eficiencias con lo que es la mensajería y cómo se comunican entre ellos y los bancos. O sea que la gama de usuarios se ha agrandado bastante. Algunos números. La mensajería FIN, que es la que por ahí muchos de ustedes conocen, es un tipo de mensajería en el estándar ISO 15022, y algunos por ahí ustedes lo conocen como los famosos MTs. En el año 2015 se mandó 6.1 billones de mensajes en el año, cifra importantísima. En un día pico, en el 2015, fueron 27.5 millones. O sea, se dan cuenta el tipo de volumen que pasa por nuestro sistema. Y volviendo al tema de seguridad, tenemos un porcentaje de operabilidad del 99.9999%. Y ese .0001 es el momento que por ahí hacemos un mantenimiento muy breve para evaluar los sistemas. El año pasado teniendo en cuenta por ahí los bajos volúmenes o un decaimiento en el sistema financiero a nivel transaccional, hubo igualmente un incremento del 8,8% en el tipo de mensajería, que demuestra que la gente, o sea, las empresas siguen utilizando este tipo de plataforma y más adhiriéndose a la plataforma y usándola más por tema de seguridad. Más de 11.000 usuarios alrededor del mundo en más de 200 países y territorios. Una cifra más adecuada para la audiencia que está acá y que vamos a entrar un poquito en ese detalle. Las mensajerías para fondos exclusivamente en el año pasado fueron más de 100 millones, con un 19% de aumento. Y eso es importante, lo voy a detallar en unas cifras que voy a dar, que el aumento, que como ese mundo que van a hablar Graciela y Carlos Felipe más adelante, como ellos también están ayudando a impulsar la automatización y estandarización en el mercado de fondos.
el 82% de los fondos transfronterizos ya están automatizados, que es una cifra muy buena. El 7.4% desde el 2012 al 2015, que también voy a detallar en otro cuadro, aumentó en el 7.4%. Así que lo bueno es que vemos números positivos moviéndose hacia la estandarización y la automatización. Entonces, cuando hablamos del mundo de fondos, que detalló un poco Jorge en su presentación, ¿cuál es el tema? Un poco de lo que quisimos hablar un poco hoy. ¿Por qué los fondos debemos automatizar? ¿Por qué seguimos insistiendo en usar papel y fax? Entonces, realmente ahí sí hay que hacer un análisis. Entonces, lo que nosotros vemos y cuando trabajamos con nuestros colegas en la industria, estas son algunas de las cosas del por qué. Primero de todo, como hablamos, cuando tienes un proceso manual es de muy alto riesgo. Las operaciones manuales son demasiado lentas. Aproximadamente, y esto es una cifra también interesante, a nivel mundial, lo que se mueve por fax, del 1 al 2% de todos los faxes se pierden. Se caen en el piso, Jaimito se olvidó, se le cayó el café encima. Cosas así que nos reímos, pero pasan en realidad. Y es una cifra importante. Si ves a nivel mundial esa cifra que recién hablamos, un 2% de eso, no solamente es un tema operacional, pero un tema costo. En Europa el costo de ingresar operaciones manualmente, que en más del 50% han sido de forma manual, ha costado más de 1 billón de euros por año. Una cifra también importante para considerar, como hemos mencionado. ¿Por qué insistimos en usar un proceso que nos puede costar eso? ¿Y qué pasa? Si tenemos un costo tan alto, reduce el margen. O sea, si tenemos un rendimiento, tenemos que tener ingresos, y si este tipo de número nos reducen los márgenes, es importante también tenerlo en cuenta. El 30% de los costos de un administrador de fondos es en la parte de back office y funciones de contabilidad. Entonces, si es un 30% con procesos no automatizados, entonces tenemos que ver cómo podemos mejorar esa cifra. Una evaluación manual, que también eso se hace en este mundo de fondos, manualmente en Europa cuesta un promedio de 50 euros por evaluación, mientras que si lo hacen de una manera automatizada puede valer 1,50, una gran diferencia de nuevo. En Estados Unidos cuesta 17 centavos procesar una orden de fondo mutuo, comparado con 100 euros que se puede hacer en un fondo mutuo europeo de manera manual. Una gran diferencia. La otra cosa que vamos a hablar en las otras presentaciones es el tema de tener una arquitectura abierta, que van a ver en las plataformas que se va a hablar más adelante, poder tener varios tipos de transacciones. Y las últimas dos cosas creo que también son importantes las que voy a hablar. Es mejorar transparencia. Hoy en día con los reguladores, vuelvo al tema de seguridad, esto es una forma de tener una prueba, un rastreo de todas las órdenes, de confirmaciones, etcétera, que pueden, cuando los reguladores vienen, tienen un informe, los auditores vienen, hay que siempre mantenerlos contentos los auditores. Ya sabemos que puede ser muy doloroso. Y esto ayuda a hacer eso, mejorar ese tipo de transparencia. Y al final de cabo, todos estamos acá también, tenemos clientes. Entonces, tener todo un proceso automatizado, estandarizado, va a ayudar a la experiencia que tenemos con nuestros clientes. Ayer estuvo la doctora Díez Andino de EFAMA, y nosotros también tenemos una colaboración con ellos, en que desde el 2009 venimos publicando un informe dando algunas cifras de... Ellos han recomendado, y ayer se comentó un poco, cómo esta industria tiene que moverse más a lo que es automatización ISO, que puede ser 15022, pero por lo general, cuando hablamos de fondos, más en Europa, se mueve al nuevo estándar, que es 20022. En América Latina todavía, en algunos momentos, creo que tenemos que llegar. Puede ser que esta industria acá de fondos nos ayude a llegar más rápido, porque directamente van a tener que entrar en ISO 20022, pero en la mayoría, con los custodios globales, etcétera, todavía estamos trabajando en 15.
Hay un sector que se ocupa de eventos corporativos que también estamos viendo que nos vamos a mover más rápido vía 20022, pero esto es un proceso que tenemos que empezar a ver ya, o sea, movernos de faxes a un estándar. Entonces este informe más o menos muestra desde el 2009, como digo, cómo viene aumentando en Europa principalmente las tasas de automatización. Usando lo que es ISO en el 2012, aumentó un 43.8%, en el 2015 ya llegamos a más del 50% de los fondos. Acá en el informe se habló con los agentes de transferencia y que en ese cuestionario más del 50% ya están usando una automatización de ISO, principalmente 20022. Después tenemos, obviamente, sistemas propietarios que son complementarios también, no son manuales, una forma automática que se usa. También en esos sistemas propietarios vimos en el 2012 un 33,9, en el 2015 un 34. Estamos viendo que ahí se está estabilizando el aumento de uso de sistemas propietarios por varias razones que son caros de mantener, etc. Entonces creo que hay más movimiento, creo que Fama también ya lo había recomendado, moverse a todo lo que... Y mismo los agentes de transferencia que se han entrevistado en este informe dijeron que sí, que veían más ventajas en usar una automatización de ISO. Y la buena noticia, la única buena noticia, que cuando vemos números negativos en este caso, que es que ha caído lo que es el procesamiento manual, un 7,7% entre el 2012 y el 2015. Eso es buena noticia. Entonces vemos la tendencia a moverse hacia automatizar. Y acá también muestra, lo dividimos por región. Sabemos que ayer también hablamos un poco que los fondos principales en cuál se invierten están domiciliados en Luxemburgo o Irlanda. En el primer cuadro vemos la tasa de procesamiento de órdenes para los fondos de Luxemburgo. Obviamente en el primer esquema que vemos, la parte verde es automatización de ISO. Llega a más de un 60%, y la parte de propietarios más baja y manual ya casi eliminándose de a poco en menos de 20%. En Asia todavía está medio nivelado, pero también igualmente se está viendo una tendencia a moverse hacia automatización de ISO. Manual, sigue existiendo en Asia un proceso manual muy grande. Y en las Américas, este cuadro desafortunadamente, la mayoría de la cifra que viene de Estados Unidos y una parte de Canadá. Como en América Latina no estamos todavía tan automatizados, no contribuye mucho a esta cifra, pero igual en las Américas la tendencia es automatizar o usar sistemas propietarios. Y en los fondos de Irlanda se ve más una tendencia a usar un sistema propietario, que también mucho más que a nivel manual. Entonces, para nosotros, dentro de todo ese cuadro, ¿cuál es nuestro mandato principal en esta industria para fondos? Es proveer un canal principal de mensajería, como había hablado de un principio, no solamente para este sector, pero para toda la comunidad. Pero para este sector, para ayudar y apoyar al sector de fondos, utilizando los estándares de las industrias en mensajería. Y obviamente el segundo, como habíamos hablado, es cómo podemos ayudar a la comunidad a aumentar la automatización de los fondos, utilizando infraestructura de SWIFT que por ahí ya tienen. En el mercado mismo en América Latina, los que tienen SWIFT, por lo general en su momento decían, cuando nos vemos y lo visitamos, sí tenemos SWIFT, lo usamos para pagos. Y en muchos casos no se dan cuenta que también lo pueden usar para los temas de valores. Si es custodia, principalmente si es un administrador de fondos, que ahora vamos a ver en un cuadro, que también se puede usar SWIFT. Entonces, Jorge habló del espagueti, y este es un poco el espagueti. Entonces, si los usuarios, que son los que comen el espagueti, quieren estar a dieta, pueden usar SWIFT. ¿Por qué? Usan un canal único para hacer todo el esquema que vemos acá, desde el inversionista, al distribuidor, a una plataforma como lo que van a presentar mis colegas, a un depositario central, al agente de transferencia, agente de efectivo, el contador, todo. Todo ese flujo que se ve ahí se puede hacer vía un canal único que es SWIFT.
Con más de 10 años ya hay más de 1000 participantes utilizando ese esquema en más de 80 países. Hablamos de ya en el 2015 un aumento de 19% en la utilización dentro de esta industria, con una participación del 50%. O sea que de paso a paso estamos llegando. Y dentro de nuestra iniciativa estratégica, esto es algo muy importante. Y en la lista esa, en el cuadro Bordot, es todas las cosas que se pueden hacer con la mensajería Swift. Se puede ver administración de cuenta, órdenes, calculación de evaluación de fondos, transferencias, proyección de efectivo, informes, etc. Todas las cosas que ven normalmente mismo que se puede usar en el mundo de pagos, en el mundo de valores. Volvemos al tema, es algo estándar, que se puede utilizar para varias cosas, una herramienta que se debería utilizar por ahí mejor y más, y para sacarle más rendimiento a la inversión en Swift que podrían llegar a tener nuestros usuarios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios al final del día? Más escala. Pueden aumentar el volumen al 100% sin tener que agregar nuevo personal. Es la tecnología. Reducción de costos. El costo por mensaje es 0,5 centavos de euro. Se elimina el costo de duplicación, los canales de comunicación, todos los participantes están al mismo nivel de automatización y eficiencia. Reducción de riesgo, ya hablamos del riesgo de tener un fax y lo que le puede pasar a un fax dentro de todo. Y el mundo en que vivimos hoy, que se pueden manipular todas estas cosas de una manera malévola, con malas intenciones, entonces esto es una forma de reducir este tipo de riesgo. El aumento de transparencia, hablamos de eso ya un poquito. Reducir la cantidad de procesos manuales y mejora el tema de auditoría. Aumento de eficiencias, hablamos de movernos ya a un esquema de ISO 20022. Ya hubo un aumento de 36% en mensajería en el nuevo estándar de ISO 20022. Poder proveer ese tipo de automatización a raíz de todo el ciclo que vimos en ese flujo. Y esto es fácil, no hay una barrera para entrar. O sea, es para la comunidad, es abierta. Entonces el que se quiere unir y al proceso se puede unir muy fácilmente. Entonces, dentro de todo eso, volvemos a qué es Swift y qué es lo que podemos hacer para ayudar a esta industria. Primero y principalmente, darle una plataforma de base de mensajería, darle una mensajería útil para justamente este sector de fondos que es el de ISO 20022. También damos productos de conectividad que también pueden ayudar el tema de seguridad y confiabilidad. Damos talleres también, hacemos muchos talleres para ayudar a la migración de fondos. Estandarización, tenemos un producto que se llama My Standards, que se usan en varias de las industrias. Integración, obviamente cuando piensan hay que hacer una integración con los sistemas o aplicativos que tienen de back office y cómo se integrarían a Swift. Y dentro de todo eso también ofrecemos un nivel de consultoría. Nosotros, o sea, Hugo, todos los que trabajamos en el equipo, hacemos este tipo nos sentamos con ustedes, analizamos los flujos que tienen y le podemos dar una idea de cómo mejorar lo que por ahí tienen hoy en día. Y por último, siempre me gusta dejar este mensaje. Esto fue de un cliente, créanlo o no. Manos a la obra, todo está en lugar, subámonos y hagámoslo. Si estos muchachos se subieron ahí y lo hicieron, nosotros no tendríamos que tener miedo y tendríamos que seguir el ejemplo de estos muchachos. Muchas gracias.